Hermanos y hermanas, también muy buenos días para los amigos que nos acompañan en este primer día de la semana, día especial para nuestro Dios y también para nosotros los hijos de Dios. Siempre continuamos con el valioso estudio acerca del libro del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 18, donde se habla acerca de la visita de Dios a Abraham. Antes vamos a dirigirnos en oración a nuestro Dios. Padre Celestial, nuevamente te damos las gracias por permitirnos como iglesia poder transmitir tu divina palabra. Gracias, Señor, por ello. Siempre mi súplica es que me ayudes a que presente con claridad el mensaje a través de lo que nos enseñas en este episodio de la vida de Abraham. Gracias, Señor, porque tenemos mucho beneficio en todo lo que Él realizó. Gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos, como digo, en la visita que Dios hizo a Abraham en este libro de Génesis, capítulo 18. Hemos visto ya 4 lecciones en relación a este estudio tan interesante y ahora vamos a ver la intercesión que hizo Abraham por Sodoma y por Gomorra. Ahí está comprendido en los versos 23 hasta el 33. Entonces vamos a empezar este análisis específicamente en los versos 23 y 25, donde dice: y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Moisés, hermanos, había presentado a Abraham como un anfitrión ideal. Y claro, sin embargo, aquí lo representó como un profeta compasivo. Por ejemplo, si leemos un poco más adelante en Génesis 27, dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces, vemos que Moisés había presentado a Abraham como un anfitrión ideal, pero digo pues que aquí lo representó como un profeta compasivo, que intercedió precisamente a favor de la maldad o de la malvada, mejor dicho, ciudad de Sodoma, porque Lot y su familia habían hecho de Sodoma su hogar. Yo creo que esto fue lo que movió más a Abraham a interceder por esta ciudad. El patriarca no estaba sugiriendo
que Dios debía abstenerse de imponer justicia. No es eso el punto que él presentó. Tampoco estaba Abraham cuestionando la justicia de Jehová. La pregunta de él es la siguiente: ¿destruirás también al justo con el impío? Ahí lo dice en el verso 23. Expresaba pues esta pregunta su preocupación de que el Señor aniquilara al inocente juntamente con el culpable. En opinión del patriarca, la verdadera justicia exigía que Dios discriminara entre el justo, o sea, la palabra hebrea sadik, que se escribe con T al principio, doble D y con Q al final, sadik. Entonces, en opinión del patriarca, la verdadera justicia exigía que Dios discriminara entre el justo y el impío, preservando al primero y castigando únicamente al último. La diferencia entre el bien y el mal es un tema que aparece varias veces en la Biblia y es la base para el juicio final al fin de los tiempos. Y esto está bien plasmado en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, si leemos en el capítulo 20, en los versos 11 hasta el 15, noten lo que dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces nosotros podemos ver que esto es bien claro en cuanto a la retribución de Dios, en cuanto al justo e injusto. Hay el pago que corresponde de acuerdo a cada quien, y no hay por qué pensar que el Dios va a ser injusto con los que son justos, o sea, con los que obedecen su voluntad. Abraham, probablemente él ya sabía de la maldad de Sodoma, porque miren lo que dice el verso 13 del capítulo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, retrocediendo 5 capítulos atrás, ya se hablaba de la maldad de Sodoma. Entonces, él era bien seguro, pues, que Abraham estaba consciente de esta situación, en vista de que Abraham nunca intentó desafiar la evaluación de Dios de la gravedad del pecado de ellos. Nunca vemos esta actitud de parte de Abraham. Sin embargo, en su mente lo más importante era Lot y su familia que residían allí, porque ellos habían escogido, cuando se apartaron, irse a vivir a Sodoma. Esa fue la decisión de Lot. De lo que ya sabemos sobre el sobrino del patriarca y lo que se registra
en el capítulo 19, parece pues que Lot no clasificaría como muy alto en la mayoría de las personas justas. Por otro lado, el apóstol Pedro lo consideró un hombre justo, o sea, la palabra dikaios, repito, dikaios con K en medio, equivalente a la palabra sadik, que ya hemos visto. Entonces Pedro lo consideró un hombre justo cuando se le compara con los ciudadanos perversos de la antigua Sodoma. Por ejemplo, lo que dice en 2 Pedro capítulo 2, versos 6 al 8. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces sí podemos fácilmente decir pues que Lot era un hombre justo. Por ejemplo, miren lo que tenemos en Salmos 146, versos 8 y 9. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. En su intercesión por Sodoma, Abraham señaló 3 veces que era inimaginable que Dios tratara al justo y al impío de la misma manera. Él no podía concebir esta situación. Entonces, cada vez que regresaba a esta idea, varió el lenguaje para aclarar su objeción ante tal acción. En primer lugar, preguntó si Dios destruiría también al justo con el impío. Ahí lo dice en el verso 23. La pregunta sugiere un descuido de parte de Dios, supuestamente, ¿verdad? Sugería que Él podría inadvertidamente derramar su ira sobre los justos junto con los malhechores. Entonces vemos esta situación. Pero la segunda objeción que presenta el patriarca fue más fuerte. El patriarca retrocedió ante la idea de que Dios podía hacer morir al justo con el impío para que éste fuera tratado como el impío. Noten en el verso 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Usted puede ver aquí la frase hacer morir. Esa frase es la palabra hebrea mut, M-U-T-H, mut. Se convirtió posteriormente en el lenguaje de ejecución de alguien que era culpable de un crimen capital, de acuerdo con la ley de Dios, por supuesto. Noten lo que tenemos en Levítico 22. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel,
que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Luego vámonos a Números capítulo 35 y de ahí leamos los versos 19 y 21. Dice, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Verso 21. O por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Entonces, lo que vemos aquí es que la premisa básica de la pregunta de Abraham es que los que viven con rectitud generan un valor moral que preserva una sociedad corrupta que de otro modo se vería amenazada por el juicio de Dios. De acuerdo con su forma de pensar, pues, 10 personas justas tienen que ser más importantes para el Señor, como un remanente santo que los muchos que son impíos. Por ejemplo, el Señor en cuanto a Israel siempre se preocupó por preservar el remanente del cual vendría el Señor Jesucristo. Entonces, así como las naciones de la tierra habían de encontrar una bendición en Abraham y su simiente, pensó que los culpables en Sodoma podrían encontrar misericordia en las vidas de sus conciudadanos inocentes de delitos flagrantes. Es decir que, en cierto sentido, los justos viven vicariamente, o sea, permanentemente viven vicariamente a favor de los impíos. Esa es la realidad. En la realidad se ve clara que los justos viven eternamente a favor de los impíos. La tercera objeción presentada por Abraham fue similar. Se presenta aquí lo siguiente: era impensable para él que Dios tratara al justo y al malo por igual. Él no lo podía concebir y estaba en lo correcto, pues. ¿Cómo es que se puede tratar por Dios por igual al justo y al impío? Le repugnaba, pues, tal idea, y su pasión era clara cuando intervino diciendo, miren lo que dice: lejos de ti el hacer tal, le dice. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, repitiendo lo que hemos leído en este verso 25, pues. En esencia, era el llamado del patriarca para que Dios se censurara a sí mismo si hacía morir, o sea, ejecutar, en otras palabras, a los justos. Entonces aquí podemos ver, pues, que una de las verdades fundamentales de la Biblia es que Jehová, que creó el mundo y todo lo que hay en él, el recto y el justo en todos sus tratos, es decir, él pues es recto, él es justo en todos sus tratos con la humanidad. Él no puede ser ambivalente, él no puede en ningún momento ser injusto, pues. Así es, a pesar del hecho que a veces
podría parecer que actúa injustamente. Mire, vamos a leer una serie de citas que refuerzan esta declaración que estoy diciéndoles. Vámonos a Deuteronomio capítulo 32, versos 4 y 5. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Vámonos ahora a Salmos 9, 7 al 9. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Luego pasemos a Salmos 96, 10. Decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Y también leamos Salmos 97, 1 y 2. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y por último, leamos de toda esta sección que les digo hablando de la justicia de Dios en Romanos capítulo 2, versos 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces esto es lo que nosotros podemos ver en relación pues a esa preocupación que Abraham podría tener de que como que Dios actuara o procediera pues con la misma medida tanto para el justo como para el injusto. Y todas estas citas de apoyo nos dicen cómo es que Dios pues actúa de una manera que corresponde a cada quien según sus obras. Vámonos a los versículos siguientes. En esta gran sección vamos a comprender el verso 24 y los versos 26 hasta el 33. Ustedes se dan cuenta que en esta sección Abraham interrogó a Dios preguntándole si escatimaría a Sodoma si tan solo 50 justos residían en la ciudad. Ahí lo declara el verso 24. Imagínense que empieza con, se puede decir por lo que vemos en el contexto, que empieza con una cantidad bastante grande, hablando del número 50. Pero una vez asegurado el acuerdo del Señor con la propuesta que hay en el verso 26, el patriarca
le instó a Jehová descartar el castigo si se encontraban 45 justos allí. Una vez más, se ve pues que el Señor accedió a la sugerencia de Abraham. Note que el Señor no le está reprendiendo a Abraham en ningún momento. No se ve una conversación en la cual que el Señor le reprende, ni se ve una situación como de abuso de parte de Abraham. Así que pues 2 veces el patriarca bajó el número por 5, pasando de 50 a 45 y llega hasta 40. Ahí lo expresa el versículo 29. Entonces, el patriarca no quería parecer presuntuoso ni irrespetuoso también, por interrogar a Dios de esta manera. Entonces, mire qué hermoso lo que él dice. Confesó que él era polvo y ceniza. Es decir, reconoce su condición de humano y de debilidad, la reconoce ante Dios, como quien dice, para que Dios me vea que yo no estoy en una actitud de abuso. Por eso el verso 27 lo expresa. Estas palabras describen pues su fragilidad humana, que estaba destinado a morir y a volver al polvo. Y es una situación que se ve desde la creación con Adán y Eva: polvo eres y al polvo volverás, o polvo te convertirás. En esa situación es bien clara. Sin embargo, cuando Abraham recibió respuestas positivas, se llenó de un poco de valentía y bajó el número, lo bajó, imagínense, si usted le pone cuidado, lo bajó 3 veces y lo baja por decenas, de 40 a 30 a 20 y a 10. Imagínense, qué interesante es esta situación. Entonces, cuando el patriarca continuó insistiendo en el tema, él no fue arrogante. Por el contrario, se disculpó y 2 veces le pidió al Señor que no se enojara. Imagínense qué actitud muy hermosa de humildad. Le pide al Señor que no se enojara con él por seguir solicitándole misericordia para los justos allí en Sodoma. Esto es bien claro. Lo que voy a tomar en cuenta como la última parte de esta 5ª parte que estamos estudiando, hermanos y hermanas, es muy, muy interesante. Antes de su última petición, Abraham probablemente sintió que había llegado al límite de lo que se atrevía a pedirle a Dios. Por lo tanto, dijo que solo hablaría sobre la destrucción de Sodoma una vez más. Como quien dice, ya basta. Ya en 3 veces le he pedido al Señor que rebaje el número, y el Señor ha sido condescendiente conmigo y me lo ha permitido y me ha dicho, si los hay, bueno, estoy dispuesto, en otras palabras. Luego preguntó sobre la posibilidad pues de que el Señor quisiera preservar la ciudad si se hallaban allí 10 justos. Imagínense, de 50 bajar a 10 es bastante, 40 almas. Imagínense. Jehová tuvo paciencia con estas preguntas de sondeo hechas por el patriarca, demostrando la clase de paciencia en juicio que el apóstol Pedro
mencionó más adelante y que ya hemos hecho referencia en la lectura que hemos hecho de su carta. Entonces, una de las principales características de Dios es que Él no quiere, óigase bien, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, si alguien podría estar pensando que Dios se placía en destruir a Sodoma, no fue así. Lo hizo precisamente por la maldad de sus habitantes. Entonces, ¿por qué vemos esto? En otras palabras, en vista de que Dios es amor, noten lo que dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es lo que vemos? Que su primera inclinación, o sea, la primera inclinación de Dios, no es castigar ni destruir, sino perdonar y salvar. Esa siempre ha sido la inclinación de Dios, siempre y cuando su santidad y su justicia no se vean comprometidos. Quiere decir, pues, que Jehová tiene que conducirse de manera tal que los impíos nunca encuentren razón para verle como que si fuera, como quien dice, un abuelo indulgente que mira para otro lado en referencia al pecado, como que si no le importara, porque se dice que los abuelos, cuando llegamos a la etapa de la abuelez, somos condescendientes con los nietos. Dios no está asumiendo esa actitud aquí. Con el diálogo terminado, dice que Jehová se fue y Abraham volvió a su lugar, es decir, volvió al encinar de Mamre. Es muy importante, hermanos, esta situación que nosotros vemos acá, porque hay que ver todos los puntos de vista que se nos presentan para comprender exactamente la posición que tuvo Dios y la posición que tuvo Abraham, cuál fue su conducta y por qué Dios le siguió apreciando hasta el final. Voy a parar acá. Siempre les digo que dentro de unos 40 minutos vamos a proseguir con la sexta parte de esta lección, que es muy importante. Por cierto, les adelanto que en la parte que ya vendrá vamos a ver las lecciones que aprendemos de Génesis 18. Vamos al menos a ver una parte de ellos. Y va a ser verdaderamente muy interesante. Que Dios bendiga su bendita palabra, que Dios nos bendiga a todos nosotros a hacer lo mejor delante de Dios. Oremos. Padre Celestial, nuevamente agradecemoste mucho porque nos permites estudiar esta parte tan interesante y tan instructiva como lo es para nuestra vida en el Señor. Gracias por ello. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.